que Dios no ha hecho algo en el corazón y sea que haya pecado en nosotros, ese pecado va a cambiar, se va a quitar, se va a eliminar. Vamos a estar limpios, amén, por la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios nos habla, nosotros sentimos un quebrantamiento de Dios, sentimos que Dios no ha hablado, sentimos que esa palabra no ha tocado, no ha llegado. Amén. Podemos ver en los tiempos de antes que había muchos falsos profetas. Vemos en Lamentaciones 2:14 que nos dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaban vanas profecías y extravío. Predicaban vanas profecías, predicaban extravío. Entonces ellos extraviaban al pueblo de Dios a la idolatría. En vez de ellos encaminarlo al arrepentimiento genuino, en vez de ellos a encaminarlo a lo que viene siendo la verdad de Dios, ellos lo que hacían era extraviarlo, desviarlo a la idolatría. Eso fue acción que se le dijo aquí en Lamentaciones el profeta Jeremías al pueblo de Sión. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Los falsos profetas vieron falsas profecías y profetizaron engaño al pueblo. Ellos los desviaron. Una persona que siempre te está profetizando bendición y no demuestra o te dice cómo tú estás mal delante de Dios, es un falso profeta, porque si tú estás mal delante de Dios y no te declara lo oculto, el pecado, entonces es un falso profeta, porque el falso profeta está para llevar al pueblo al desvío, como le dije aquí, y el verdadero profeta está para llevar al pueblo al arrepentimiento, para que se vuelvan de su maldad al arrepentimiento. Está para qué, para que se salven, lo lleva a la salvación. No lo desvía y lo lleva a la idolatría, sino que lo lleva al camino de la verdad, de la tiniebla a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo, para que puedan encontrar la fe que es en Dios, perdón de pecado y herencia entre los santificados. Una persona que siempre está proclamándote bendición, estando tú en pecado, en vez de decirte que te arregle, que cambie, sabiendo que tú estás en pecado tú mismo, entonces no es un profeta de Dios, es un falso profeta, porque te está profetizando engaño, en vez de él llevarte al arrepentimiento y hacerte entender que todo lo que está haciendo está mal. Te hace entender que Dios no te va a enjuiciar y que Dios no se va a irar contigo. ¿Para qué? Para que tú te quedes tranquilo, que la ira de Dios no se va a derramar sobre ti. Y dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y a través de la muerte de Cristo nosotros somos redimidos. Amén. Pero inmediatamente nosotros pecamos, estamos apartados de Dios. Dice, el alma que pecare, esta morirá. Entonces, si el alma que pecare, esta morirá, nosotros vamos a morir físicamente, ¿verdad? Pero es una muerte que nos está hablando espiritual. El Señor declara que los falsos profetas se roban su palabra. En el Jeremías 23:30, no hemos llegado hasta ese punto, pero en Jeremías 23:30 nos dice que los falsos profetas se han robado su palabra. Muchas veces los falsos profetas se roban muchas veces, no en toda la ocasión, los falsos profetas se roban la palabra de Dios, haciendo entender que Dios habló y dice que Él no ha hablado. O sea, han hablado de su propio corazón, han visto visión de su propio corazón. Se roban la palabra que Dios no ha dicho. Amén. Hay que tener cuidado con eso. En Ezequiel 13:2-3, el Señor le dice a Ezequiel que profetice contra los falsos profetas de Israel, que profetizaban por su propia inspiración. Aquí podemos ver que en Lamentaciones nos dice que ellos predicaron vanas profecías y extravío. Y aquí nos dice, eso nos lo dice en Lamentaciones 2:14, que lo habíamos leído, y en Jeremías, en Ezequiel, 13, 2, 3, nos dice que ellos profetizaban por su propia inspiración, o sea que ellos se inspiraban a profetizar cosas falsas. Ellos tenían una inspiración para inspirarse en ellos mismos, en su propia conspiración, en su propia inspiración falsa, pero su propia de su corazón. Aquí no vemos que entra el enemigo, aquí no vemos que entra Satanás, aquí vemos que ellos mismos maquinaban y calculaban para de su propia inspiración, ellos profetizar. No estamos exaltando a Satanás en ninguna manera, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Simplemente yo quiero que usted entienda que no todo es el enemigo. O sea, muchas veces nuestra inspiración, muchas veces nuestro corazón que ejecuta la cosa, la mente la piensa y la boca la habla, como os dije antes. Entonces aquí podemos ver que los falsos profetas profetizaban de su propia inspiración. Ellos se hacían un mundo, ellos se inspiraban, como cuando tú vas a cantar o como cuando tú vas a darle una poesía a un enamorado, una enamorada, que tú te inspiras para que salga
carga lo mejor que fuera. Entonces, ellos se inspiraban, ellos practicaban, ellos ensayaban, se inspiraban. ¿Para qué? Para que esa profecía que ellos iban a dar sea creíble, sea cierta, sea real. Amén. Decía, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, profetizan de su propio corazón. Podemos ver que lo dice también en Ezequiel 13:17. Amén. Ellos profetizan de su propio corazón. Ezequiel 13:17. Entonces hay que tener mucho cuidado. Podemos ver que predicaban vanas profecías y extravío, predicaban de su propio corazón y predicaban inspirado por su propia inspiración. Hay que tener mucho cuidado con eso y decirle a Dios que nos ayude. El día que Dios nos dé una profecía, inclinémonos, pidámosle a Dios que si es de Dios, que nuestra boca, nuestro corazón lo ejecute, nuestra mente lo piense y nuestra boca lo declare. Amén, pero que sea de Dios. Que sea de Dios, que estemos totalmente seguros antes de darle una profecía a la persona, porque hay profecías que te pueden levantar, pero hay profecías que te pueden derribar, y lo que Dios hace, aunque sea duramente, lo que Dios dice, aunque sea duramente, es para edificación de nuestra alma. En Deuteronomio 13:1 3 al 5 nos dice que los falsos profetas son aquellos que le predican al pueblo. Aquí no habla en Deuteronomio 1, 3, 5, que no habla de las falsas profecías, de que aquellos falsos profetas son aquellos que predicen al pueblo cosas que no es de Dios. Podemos ver que nos habla claramente que esas personas, bendito y adorado sea el nombre del Señor, que profetizan cosas que no viene de Dios, son falsos profetas, son falsos Cristos. Vuelvo y le digo, aquella persona que siempre le están dando falsas esperanzas, que le están haciendo creer un Cristo que no es el que ellos están diciendo, un Cristo muy diferente. En Deuteronomio 13:1 lo pueden leer cuando dice que cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueño y anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no dará oído a la palabra de tal profeta ni al soñador de sueño, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si os amáis y a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. O sea, tenemos que tener cuidado cuando una persona nos diga soñador de sueño o un profeta nos diga vamos aquí, vamos a idolatrar a vamos a silbar, vamos a servirle a dioses extraños, vamos a servirle a dioses ajenos. Dice que tenemos que tener cuidado porque Jehová nuestro Dios nos está probando para saber si nosotros le amamos con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. Hermano, hay personas que muchas veces dicen, allí hay un profeta, está profetizando o está sanando o está tal. Sí, está bien que usted vaya, pero hay personas que se enfocan más en el profeta que en Dios. El Dios que usa ese profeta para darte la sanidad es el Dios, el mismo Dios que tú tienes en tu casa cuando ora, cuando cierra la puerta en el aposento y habla a tu Padre Celestial, y tu Padre que ve en los secretos te compensará en público. Ese Dios que va a orar por ti a través de ellos para darte la sanidad es el mismo Dios que tú tienes en tu casa, que tú tienes en tu corazón, que tú puedes clamarle, aleluya, y decirle, Señor, he aquí, yo estoy aquí, sáname ahora. Señor, mira, por tu llaga yo soy curada, por tu llaga yo soy sano. Sáname por tu llaga, sáname en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Yo estoy sana. Y cuando dice, como dice el Salmo 32, que dice, clamé a Jehová y él me sanó. O sea, nosotros no tenemos que andar detrás de personas por lo más que Dios lo use para ser sano, porque el mismo Dios que está en ese profeta es el mismo Dios que está en nosotros. Entonces, muchísimas veces son personas que son falsos profetas haciendo señales falsas, prodigios y milagros que nosotros no lo sabemos. Nuestro estilo no es acusar, sino en estos momentos es aclararle, abrirle los ojos a vosotros, abrírmelo yo y a cada uno de las personas que nos va a escuchar. Amén. Hacerle entender que usted no sabe si esa persona es falso profeta, si es falso Cristo o cómo es, para nosotros irle a caer detrás. Tenemos que tener cuidado porque muchas veces Dios nos prueba. Nosotros oramos y Dios nos sana. Nosotros oramos y Dios nos liberta. Nosotros oramos con fe y Dios hace su obra, porque dice que la oración del justo puede mucho. Entonces, si usted ora, usted no tiene que andar detrás de nadie para que Dios le sane. Amén. Es bueno escuchar las prédicas, apoyar las prédicas, ir y llenarse de Dios, pero no buscando que Dios va a hacer un milagro, que Dios va a hacer esto. Sí, si usted se siente enfermo y usted no se siente capaz de orar, vaya, y usted sabe que es un profeta de Dios, vaya para que le ore y a través de esa oración usted va a sanar.
porque usted no se siente en esos momentos capaz o no se siente bien, pero si usted sabe que es un buen profeta de Dios y que Dios lo usa, no está mal que vaya, pero yo lo que le quiero dar a entender es que tengamos cuidado con esas personas que dicen que son profetas y que son soñadores, que andan haciendo señales, prodigios y milagros y en realidad no lo son. Eso es lo que yo le quiero transmitir. Amén. Eso es lo que yo le quiero decir hoy. En Deuteronomio 18:20 nos dice que el profeta que tuviere persuasión de hablar palabras en el nombre de Dios, que él no hubiese mandado a hablar o que hablase en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Amén. Tenemos que tener cuidado de decir Dios dijo sin Dios haber dicho. Tenemos que tener cuidado. Si Dios no nos ha dicho, no tenemos que decir. Si Dios no nos ha mandado a profetizar, no debemos de profetizar. Si estamos orando por una persona y Dios no nos ha dado profecía, no debemos de profetizarle nada falso para que esa persona se sienta bien, porque he visto casos así. Amén. Si Dios no nos ha dicho nada, Dios no nos ha dicho nada. ¿Qué le ha dicho Dios, hermana? No nos ha dicho nada. Simplemente sigue orando para que Dios te revele a ti y no decirle lo que Dios no nos ha dicho, porque hay de aquel que coja la boca de Dios y su nombre en vano diciendo él me ha dicho sin él haberme dicho. Amén. Hay que darle la gracia a Dios por todo y decirle que no abre el entendimiento, la capacidad, la sabiduría para nosotros entender y discernir cuando los espíritus vienen de él y cuando no. Así que Dios lo bendiga y Dios lo guarde de manera especial. Luego seguimos con la segunda parte de esta parte que le he compartido. Esta pequeña cápsula que espero que les sea de bendición para cada uno de vosotros. Dejo con Dios y su paz y su sangre preciosa os cubra. Amén.